A un político a quien conozco desde hace muchos años, es mi amigo, ha sido presidente municipal de uno de los municipios emblemáticos del estado de Guerrero, el más colonial. Tiene nada más y nada menos que la iglesia más hermosa del mundo. Me refiero a la iglesia de Santa Prisca, cuyos altares están repujados en oro macizo. Me refiero a Marcos Efrén Parra Gómez, expresidente municipal de Tasco de Alarcón, de donde eres originario, Marcos. Así es, Bienvenido. orgullosamente. Así Gracias, es. Muchas Jorge. gracias. Me da mucho gusto saludarte y agradezco mucho la oportunidad que me brindas de platicar contigo y con tu auditorio. Bienvenido. Viene un año electoral, viene un proceso electoral que arranca en el mes de septiembre. Sí. Estamos a 3 meses, menos de 3 meses y medio. Un proceso muy adelantado, adelantadísimo, dicen muchos, en donde prácticamente todas las encuestas que hasta este momento se han difundido, se advierte un fenómeno de Morena, el partido en el gobierno, hasta arriba. Todas las preferencias, no hay oposición. Tú has sido un alcalde del Partido Acción Nacional, has estado prácticamente desde tu formación en el Albiazul. Has sido oposición en este estado. O sea, te ha tocado ir conquistando espacios. Hoy la oposición, como tal, alianzas o partidos, como tú me digas, está contribuyendo a una democracia o a un proceso electoral del 2024 con apertura democrática en donde los mexicanos decidan realmente. Yo creo que sí, aunque es poco lo que se puede notar. Primero porque tenemos que ponernos de acuerdo los institutos políticos para saber si podemos ir juntos en esa elección del 24 y con quién la encabeza. Y de ahí jalar a la sociedad que está pidiéndonos, que está exigiéndonos a los institutos políticos que vayamos juntos y podamos enfrentar precisamente a un partido que logró tener la mayoría absoluta en el Congreso y con ello haber hecho cualquier reforma constitucional que hubieran deseado. No tuvieron la limitación que ahora tienen en el propio Congreso, porque ya no son mayoría absoluta, y tampoco tienen ya la misma fuerza que originalmente tuvieron. Hay, en muchos de los casos, personas que se han manifestado abiertamente como contrarios a las políticas que se han aplicado, y esto hace que juntos los institutos políticos de oposición podamos vislumbrar la posibilidad de cambiar el rumbo del país, de retomar instituciones a las que se han relegado, de fortalecer a las instituciones independientes y de poder regresar los derechos humanos y muchos servicios, muchas instituciones, fortalecer, por ejemplo, áreas como salud, como educación, vivienda, empleo, seguridad, claro, que es fundamental, y la corrupción, que a pesar de lo que se diga, sigue campeando en el país. Entonces, ir juntos es lo más importante. Podemos ir juntos y cómo. Y yo creo que los directivos políticos de los tres partidos más importantes, cuando menos más fuertes hasta el momento, están esperando conocer, igual que la sociedad, cuál es el resultado de las elecciones del 5 de junio. Sí, del domingo. De tal manera que una vez definidas podamos valorar si juntos podemos o no revertir la tendencia que actualmente tenemos en el país. Yo no vislumbro sorpresas, y esto estamos haciendo este programa antes del proceso electoral del domingo, pero yo no vislumbro sorpresas. ¿Por qué? Porque en el preámbulo de esta entrevista
te argumenté, Morena está en los cuernos de la luna, está arriba, tiene todas las preferencias. Si te refieres al Estado de México, efectivamente. Sí. En Coahuila, no. Pero eso mismo se llegó a decir en las elecciones del 21. Y recordarás que los resultados no le fueron favorables. Si hubiera sido una elección de presidente de la República, la oposición junta hubiera podido ganar las elecciones. Eso es lo que nos motiva a tener expectativas para poder pensar en que juntos, con la sociedad y con una campaña adecuada, invitando a los que no participan a que lo hagan, con una valoración adecuada de su voto. Esa es la apreciación que tenemos los que estamos en partidos de oposición. Por supuesto, claro, respeto el punto de vista de cualquier gente que no la comparta o de las mismas integrantes de partidos como Morena o PT que están en el poder y que ellos tienen otra visión del país. La alianza. Tú mismo dijiste, no se logran poner de acuerdo. El PRI, por un lado, con Alejandro Moreno Cárdenas, parece que arenga hacia un lado. Marco Cortés, tratando de apaciguar las olas violentas que hay al interior del PAN. Y el PRD, con Jesús Zambrano y con Miguel Ángel Mancera, parecieran como que están flotando como el corcho, ¿no? ¿Qué pasa en esta alianza? ¿Se dará la vez robusta? Yo creo que se va a dar, aunque ha habido algunas actitudes de Alito, el directivo del PRI, que nos pueden hacer dudar, pero yo creo que finalmente se va a dar, porque esa es una petición, es una exigencia de la sociedad. ¿A quién ves entre los tres partidos? Movimiento Ciudadano ya se descartó, ya se deslindó. Sí, yo creo que ellos están en espera del desprendimiento de alguno de las corcholatas que no quede y que pueda abanderar. Eso sería un magnífico escenario para la oposición. Pero yo lo que vislumbro ahorita, al menos al seno del partido, es a Krill y a Lili Telles. Se han hecho distintos comentarios en relación con que ya hay una definición. No hay ninguna definición. La definición se hará, primero, a través de los consejos estatales del Partido Acción Nacional, así lo señalan nuestros estatutos, y después, al final, seguramente que en los partidos políticos que participen en la alianza, se harán las... Lleva mano el PAN. Entiendo que lleva mano porque ya cedimos Estado de México y Coahuila. Y era muy sencillo. En Coahuila las preferencias desde un principio marcaban al candidato del PRI. Ahí el PAN, si queríamos sumarnos, tendríamos que poner una candidata en el Estado de México y no teníamos una candidata fuerte. El candidato fuerte era Enrique Vargas del Villar. Sí. Entonces se tomó la decisión, de acuerdo con lo que se señaló en el Consejo Nacional, de que era preferible ir en alianza con el PRI para contener el potencial crecimiento de Morena y su expansión, e ir juntos, y ellos habían cedido la presidencia de la República. Ojalá que esos acuerdos se respeten, pero estamos en espera de ver qué viene. ¿Qué es lo que yo percibo? Una exigencia de la sociedad en muchos lados y en muchos sentidos, incluso muchos decepcionados de las expectativas que tenían como esperanza de este gobierno, que no las han visto cristalizadas. Por otra parte, como bien lo dices, hay indicadores de que Morena va a llevar mayoría. En el 21, los que principalmente perdieron fueron las encuestadoras que daban preferencias a otros, a Moreno, y quedaron en evidencia. Claro. ¿Cuál es la verdadera encuesta? La final. Y no hay mayor incertidumbre que una campaña. Tú puedes ir bien, perfectamente bien, y ya lo vimos en España,
con un problema en el metro, se revirtió el resultado y ganó un partido político de oposición hace aproximadamente 10 años. Con un evento. Un accidente. Un accidente. Y aquí puede pasar lo mismo. Ojalá que no tratemos de ninguna tragedia. No estoy hablando ni deseándolo. Hago referencia a que no hay mayor incertidumbre que una elección. Entonces, yo sigo optimista en que en el Estado de México podemos ganar. Por una pequeña diferencia, pero se puede ganar. Y si la pequeña diferencia le da el triunfo a Morena, nos daría a nosotros también un gran aliento, porque quiere decir que sí podemos crecer juntos y enfrentar y contender. Fundamentalmente, este es un laboratorio de lo que es la elección del 24. Si logramos ganar el Estado de México, tenemos un pie en el umbral de la presidencia de la República en el 24. ¿Y si no? Y si no, tenemos que trabajar el triple. Vamos a hacer una pausa. Adelante. Estamos en una conversación sin medias tintas con Marcos Efrén Parra Gómez. Él es, fuiste presidente municipal 2 veces. 2 veces, en 1996-99 y 2018-21. 2 veces presidente municipal de Taxco de Alarcón y además con muchos años militando en las filas del Partido Acción Nacional aquí en el estado de Guerrero. Volvemos después de esta pausa. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está en el ánimo hasta arriba. Marcos, creo que Morena no tendría la popularidad o la penetración sin el presidente. El presidente es el factotum, como le llaman los iniciados en la política. Si el presidente López Obrador realmente en este laboratorio rumbo al 2024 tiene mano, creo que la oposición en estos casi 5 años va a continuar desdibujada, desarticulada. No hay un liderazgo emergente que concite, que cohesione, que le dé cierta coherencia. Solamente veo a una oposición que está asida a conflictos coyunturales. El INE, la Suprema Corte, problemas o conflictos coyunturales. Es cierto. Yo ayer lo comentaba con Marco Cortés. Nosotros debemos tener una línea definida. Si nos concretamos a hacer críticas de lo que está haciendo mal el presidente o su equipo, estamos solamente dándole mayor publicidad. Nosotros tenemos que decir qué queremos. Por eso me referí yo que en la propuesta tenemos que decir que debemos retomar esfuerzos y recursos para educación, para salud, para vivienda, para seguridad, para respetar a las instituciones y proyectar la infraestructura necesaria, aprovechando lo que ahora nos está pasando con el nearshoring. Esto es, si Estados Unidos tiene diferencias con China y está retirando sus empresas de China y las está trayendo a México, nosotros debemos tener la infraestructura necesaria, entre otras, eléctrica, para poder recibirlas y que la producción pase por nuestra frontera, que nosotros volvamos a ser el principal proveedor de Estados Unidos, porque es un mercado muy importante para nosotros, y de Centro y Suramérica, hacia donde tenemos que voltear también los ojos. Pero esas propuestas las debemos de canalizar adecuadamente, de tal forma que la gente pueda conocerlas y decir, oye, me gusta la forma de pensar, y creo que coincido con ese punto de vista de educación, de salud, de seguridad y de corrupción, combate a la corrupción.
Ese no es un problema nada más de México, ha sido histórico y es del mundo. ¿Y por qué se da la corrupción? Porque hay impunidad. En México solamente 4 de cada 100 delitos se castigan. Y hay evidencias, hay pruebas, hay estudios. ¿Qué nos pasa? Creemos que trayendo a una mayor cantidad de personas del Ejército o de la Marina o de la Fiscalía o de la Guardia Nacional se van a resolver los problemas, y no es cierto. Es un trabajo que tenemos que hacer conjuntamente esas instituciones de seguridad, pero tiene que participar, además de la Fiscalía y las que ya mencioné, tiene que participar el Congreso, porque hay que modificar algunas áreas y reglamentarlas de tal forma que pueda actuar el gobierno federal a través del Ejército, de la Marina o de la Guardia Nacional en ciertas acciones. Y tiene que participar también la propia sociedad, recibir la confianza de estas instituciones para poder hacer las denuncias. Nos hemos llegado a acobardar pensando en que si hacemos una denuncia va a haber una repercusión y una represalia contra quien nos demanda. Y es normal. ¿Por qué he de correr un riesgo yo o mi familia si denuncio a un tercero? En cualquier otra parte se defiende y aquí a veces hasta resultas culpable. Entonces, un trabajo que permita hacer esto en conjunto, en donde tuvieron un resultado magnífico en Estados Unidos en los 60s, y este comentario lo reflejó un maestro, ahorita recuerdo el nombre, me dio clases en el Colegio de México, y él decía que se pusieron de acuerdo en los 60s el senador en ese momento, Robert Kennedy, con otros, participando como legisladores, pero también en las instituciones de seguridad, de tal forma que fueron evaluando los avances y tapando los hoyos que pudieron haberse ido quedando. Y les dio resultado. La seguridad allá ahora es muy, muy razonable. Pero además está la candidatura de Donald Trump irrumpiendo, pero golpeando la puerta y criticando hasta la caída de Joe Biden, el presidente actual, ¿no? Sí. Su tropiezo con un costalillo de arena. Déjame hacerte una pregunta provocadora, sin medias tintas. La oposición, PRI, PRD, PAN, MC, reconocerá un mérito a Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. No, definitivamente. Uno. Hay mucha gente que tiene varios, ¿no? Que lo avala, que lo arropa. Sí, incluso combaten a pesar de que sean errores. Cuando criticas un error, a Fox lo criticaron porque usó botas de charol y se hizo una difusión nacional como si eso de veras fuera y las un pecado. Toallas de Palacio, ¿no? Pero en relación con las toallas, gracias a Fox, que difundía, antes de establecer la ley, difundía todo lo que se movía, el dinero que se movía y en qué se compraba. Gracias a eso se percató alguien de que se pretendían comprar unas toallas de 4,000 pesos y con eso se evitó. De ahí surgió la ley de transparencia que se publicó en el 2002 y que ahora es el INAE y que permite conocer cuáles son las acciones. Sí, bueno, de hecho, cuando yo fui alcalde en 1996-99, nosotros publicamos la lista de todos los empleados, las nóminas, y dábamos cuenta de los ingresos y los egresos mensuales, aunque no teníamos la obligación. Eso nos sirvió de mucho porque la recaudación aumentó. Nosotros aumentamos la recaudación en esta ocasión, yo tomé posesión en 96, y aumentamos la recaudación al doble en el 97 sin aumentar los impuestos. La gente tuvo confianza. Y esa es parte de lo que yo... En lo que yo estoy cierto que podemos también confiar, en que la población cuando ve que podemos tener a un líder digno de confianza,
porque tiene antecedentes limpios, da oportunidad de hacer crecer las simpatías a su favor. Y por ejemplo, Krill, con todo lo que se le pueda criticar, es una persona honesta, es una persona preparada y es un conciliador con una gran experiencia política. Eso es lo que necesitamos, porque hemos llegado a tener confrontaciones actualmente por materia política, hasta en familias o con amistades cercanas, solo por el hecho de pensar distinto y creer que el gobierno hizo algo bien o mal, y vienen pugnas que a veces han acabado dañando amistades o relaciones familiares. Lo vimos en el fútbol, apenas. Lo tenemos que evitar. Este es un país tan grande. El Guadalajara elimina al América, y el América, los americanistas celebraron como si hubieran ganado. Tigres, no, hombre. Ahí se nota. Es un ejemplo, quizá un poco chusco, ¿no? Pero es un ejemplo de cómo está una sociedad, ¿no? O cómo reacciona. Sí. Y por favor, ya no le eches mertiolate a esa herida, porque yo soy chiva. No, pues yo también le voy a las Chivas. No, nos fue como en feria. Yo creo que sí. Así pasa. Pero sin menoscabo de... Yo pienso que una oposición leal, una oposición o los partidos de oposición, que tengan cierta lealtad consigo mismo, con sus valores, con sus principios, no pueden escatimar, ni tampoco podrán soslayar, minimizar o hasta ridiculizar al presidente. No. ¿Ha hecho algo bien? Yo creo que, mira... ¿O no? Definitivamente, no. O sea, yo creo que cada quien, cuando ejerces una función pública, haces el mejor de tus esfuerzos. Y tienes logros y tienes deficiencias. Errores, claro. Y nos van a calificar en función de los elementos con los que contamos. Sí. De otra forma, un balance. No, o sea, por ejemplo, no podemos decir, la presidenta municipal no ha hecho un tren de aquí a la Ciudad de México. Pues no le toca, no tiene la capacidad, no tiene el tiempo, no tiene los recursos. No la podemos criticar. O sea, tenemos que ver cuáles son sus capacidades, cuáles son sus limitaciones y cuáles son los elementos materiales con los que cuenta. Y de ahí hacer la valoración. Y hay que hacerla justa y hay que hacerla respetuosa. Porque de otra forma, cuando empezamos a faltarnos al respeto, cuando empezamos a descalificar al de enfrente, es cuando vienen esas confrontaciones que no nos llevan a nada, que no resuelven nada. Por eso es que yo creo... Muy conciliador este punto, Bueno, yo es mi punto de vista, así me he manejado a lo largo de toda mi trayectoria política. Estoy por cumplir 50 años en el partido político, en el Partido Acción Nacional, como militante. Soy el más antiguo, al menos en la lista actual. Pero yo creo que aquí lo definitorio será que la alianza sea receptora de gentes de la sociedad, incluyente, que pueda recibir a cualquier persona que tenga una visión muy parecida al actuar o a la ideología de los partidos o a la plataforma que se elabore. Esa plataforma, ¿en qué consiste? Las acciones, son las propuestas que la alianza o nuestro partido, como sea, si es que hay alianza, qué bueno, y si no, nuestro partido está deseando realizar en materia del Ejecutivo, en materia del Legislativo y en materia judicial. ¿Qué te parece si hacemos un corte y vamos ahondando en esto? ¿Sí a la reforma judicial que plantea López Obrador? Yo no estoy de acuerdo. Vamos a analizar. Ahorita la comentamos. Regresamos después de este corte. Estamos hablando con Marcos Efrén Parra Gómez, exalcalde, 2 veces alcalde de Taxco de Alarcón, aquí en Radio y Televisión de Guerrero. Volvemos. Raticida.
gasolina, ácido de batería, amoníaco, acetona, sosa cáustica. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. En época de lluvias, mantente informado de las condiciones meteorológicas con fuentes oficiales y evita difundir rumores. Guarda documentos importantes en una bolsa de plástico y ten a la mano tu mochila de emergencia. Ubica tu refugio temporal más cercano, zonas seguras y rutas de evacuación. En caso de emergencia, llama al 911, Gobierno del Estado. ¿Qué es la alerta de violencia de género contra las mujeres? Es un mecanismo que se activa cuando aumentan los niveles de violencia contra la mujer en un estado o municipio, lo que obliga a los gobiernos a incrementar esfuerzos para erradicar la violencia y garantizar el bienestar de niñas, adolescentes y mujeres. Guerrero actúa contra la violencia hacia las mujeres. Gobierno del Estado. La desaparición de una niña o mujer es un momento difícil en el que cada minuto cuenta. Actúa llamando al 911 para reportar la desaparición y que su búsqueda inicie inmediatamente sin necesidad de trámite o papeleo. Con la nueva alerta violeta, esto es posible. Llama al 911. Cada minuto cuenta. Alerta violeta. Gobierno del Estado de Guerrero. Alma Calentana. Cálida y bravía. RTG es identidad. Porque somos radio y televisión. Radio y televisión de Guerrero. Estamos de vuelta con ustedes aquí en Radio y Televisión de Guerrero, en esta conversación sin medias tintas con Marcos Efrén Parra. Sí se puede. A ver, el presidente de la República es electo con votos, en urnas. Los gobernadores, los senadores, los diputados, los presidentes municipales, bueno, hasta los comisarios. ¿Por qué un magistrado de la Suprema Corte de Justicia no puede ser electo igual democráticamente? Por principio de cuentas, un magistrado es un especialista de la materia. Es una gente que se va a dedicar a conocer y hacer que se respete la ley en materia de justicia de forma imparcial y objetiva. No tiene que ver con partidos políticos, pero es ratificado por el propio Congreso. Ahí es en donde está la diversidad de opinión. ¿Y a propuesta del presidente? Puede ser a propuesta del presidente, pero es necesario que sean especialistas, que no nos pase como ya sucedió con una magistrada que se fusila tesis. No puede ser, es hasta vergonzoso. No, es inédito además, sí, es inédito. Eso es completamente inaceptable. Y no se ha dado una sola palabra del presidente diciendo que si no cumple con los requisitos que se vaya. ¿Por qué la propuso? Yo creo que por dignidad la propia magistrada debiera reconocer y ¿sabes qué? Pongo mi renuncia hasta en tanto se termina esa revisión. Y lo que ha hecho es impedirla. Como ese caso, puede haber otros. Es emblemático. Y no es conveniente que no cumplan los requisitos. La magistrada Piña ve el currículum, es de ahí, es originaria de ahí. Su escuela es ahí. Y es además una mujer muy, muy valiosa. Y ha sido además, me parece, muy moderada, porque a pesar de las críticas que ha recibido con esa cargada, cuando le dio el banderazo de salida el presidente a todos sus aliados para que viniera la crítica, ella ha sido realmente muy respetuosa. ¿Por qué? Porque cuando estás en el servicio público estás sujeto a la opinión de todos. Esa es parte de tu función. Y parte de tu función es conciliar, cuestión que no se ha dado ahora. Más bien, para mi gusto, se ha visto una división muy grande. Y no puedes, yo creo,
No, yo no creo que es conveniente que se polarice a la sociedad, porque nosotros como país, este país tan grande y tan hermoso, tiene derecho a otro futuro y lo podemos construir juntos y lo tenemos que construir juntos. No podemos hacer a un lado a cualquiera que opine distinto, incluso a quien nos critique, como ha sido el caso de los periodistas. No es posible, y mucho menos estar aliados con grupos inconvenientes que perjudican a la sociedad. Cuando se plantea en una reforma electoral desaparecer las plurinominales, son 300 distritos, son 300 diputados electos constitucionalmente, pero hay 200 que pertenecen a la élite de los partidos políticos, son los plurinominales. Y estos han sido eternos en los últimos 30, 35 años, han estado de saltimbanquis, se les llama chapulines. Se van de la Diputación al Senado, del Senado a la Diputación, y se van luego de gobernadores, y así andan brincoteando. Esto la gente está muy molesta. La gente sí necesitaba, dice, bueno, recorten 200 diputados pluris. Luego, que el INE, el presupuesto del INE, el más caro del mundo. No hay otro instituto electoral del mundo con un presupuesto como el que tenía el INE. Los salarios. El señor Lorenzo Córdoba se fue con un retiro millonario. Esto en condiciones, ¿cuántos mexicanos viven en la pobreza? Y con estos niveles de funcionarios de excepción, cobrando. Yo creo que se pueden hacer ajustes, pero a la gente hay que pagarle bien para exigirle bien imparcialidad, objetividad, igual que a los jueces. ¿Tú estás a favor de que se quiten 200 diputados pluris? No, yo no estoy a favor de eso, porque eso es lo que le da el contrapeso. ¿Cuántos casos hay de diferencias mínimas entre un candidato a diputado y otro, y el que gana es el que se queda? Y el partido político que tuvo una fuerza importante y tiene una representación, ¿por qué no tiene derecho también a participar en el Congreso con una parte proporcional? Por eso el nombre, diputados de representación proporcional. Esto se estableció en la LOPE y originalmente fue muy bien visto, y quienes ahora están en desacuerdo porque había un partido, ¿no? lo estuvieron, por eso, porque era un solo partido el que, y era el que dominaba y necesitaba tener una contraparte. Empezaron desde los diputados de partido. El PAN tuvo 4 diputados de mayoría y se enfrentaba a la aplastadora monolítica, y luego vino ya los diputados de partido y el PAN tuvo 20. Con la LOPE el PAN alcanzó 60. Cuando yo fui diputado en 1994, en la 56ª legislatura, éramos 121. Es la primera ocasión en que el partido de oposición, el PAN, tenía representantes de todos los estados en el Congreso. Y eso es bueno, es equilibrio. Si esto ha caído precisamente en estar moviendo para uno y para otro lado a algunos, es porque tienen la capacidad, y si no, el propio ciudadano tiene derecho a no votar por ese partido. Pero necesitamos tener la representación y necesitan también ganar bien. Yo no estoy de acuerdo en que se esté limitando, porque necesitamos tener funcionarios de primer nivel. Tenemos ahora funcionarios que no cubren con los perfiles, muchos, y que cometen errores gravísimos por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque si te ofrecen una subsecretaría, por ejemplo, y te van a pagar los 60, 70 mil pesos que te ofrecen, para una gente que fue a la escuela,
que se la ha partido y que puede ganar más por fuera, no va a ir a ese trabajo. Necesita tener una remuneración mayor, una retribución que pueda satisfacer sus necesidades y que vaya conforme a sus capacidades, a lo que puede ganar por fuera, a la competencia que debes de tener con gente que haga lo mismo en la iniciativa privada. No es tanto lo que se ha ahorrado. Dijeron que iban a ahorrar 400,000 millones de pesos al año y no sabemos dónde quedaron. Ni siquiera han dado cifras, porque se puede decir muchas cosas en campaña, pero a la hora de probarlo no lo han hecho. Pero hay una ley. Nadie puede cobrar más que el presidente. ¿Vale? ¿Vale esa ley? Yo no le veo. ¿Tiene el apoyo de la gente o no? Puede ser que tenga el apoyo de algunas gentes. Yo tengo otra óptica. Por ejemplo, cuando yo fui alcalde la primera vez, yo pagaba buenos sueldos, muy buenos sueldos a los funcionarios públicos más que tú. De primer nivel. No, pero porque eran mis subordinados. Claro. Y en esa época tuvimos la policía mejor pagada del Estado. En esa época cada policía ganaba 9,000 pesos y la mejor preparada, la mejor capacitada, la mejor equipada, con elementos suficientes, y llegamos a ser el municipio más seguro. Porque está bien pagada, porque pueden tener un seguro de vida, porque podían tener acceso a casas. Eso se puede... Eso se puede legislar. O sea, yo digo, lo que hay lo podemos ir corrigiendo, lo podemos ir perfeccionando, exacto. Pero solo por el hecho de que no estoy de acuerdo, echarlo para atrás, no me parece que sea el camino. Incluso si quieres reglamentar las percepciones, bueno, ¿cuánto ganas en la iniciativa privada? Porque de otra forma, por ejemplo, el señor Serrano, una gente con toda la experiencia, con todo el conocimiento, por el hecho de que gane determinada cantidad y venga otro que no tenga su perfil, tú no lo vas a querer cambiar porque el señor sabe hacer su trabajo. Y lo mismo pasa en cualquier lado. El salario mínimo decía que los empleados debieran ganar 128 pesos diarios y no había quien trabajara por esa cantidad. Una persona de servicio doméstico, cuando menos, te cobraba 200. Hoy te puede cobrar 250, 300 o 400 pesos, depende de lo que haga. Lo mismo pasa con el resto de las personas, o lo mismo pasa con un albañil. El salario mínimo era de 128 pesos y para esa profesión de 160. Nadie trabajaba en esa. No pagan eso, ¿no? Claro. No. Nadie recibía ese monto. Pero hay algo más, Marco. Yo no creo que en esta partidocracia, y perdóname la expresión, pero para mí hay una partidocracia. Los partidos políticos son los que dirigen, son los que mandan, son los que imponen, son los que tienen el poder. Okay. Pero esta misma partidocracia no hace un ejercicio verdadero, despojándose de la mezquindad, despojándose de muchos prejuicios. No acepta. En este país, hoy el peso frente al dólar está 17.15. Estuvimos a 21. Hay una apreciación del peso mexicano frente al dólar. Los salarios mínimos han crecido lo que en ningún otro sexenio. Yo no veo el por qué la oposición no pueda reconocer ciertos aspectos que han mejorado en la vida pública de este país. Eso es una propuesta que el PAN la traíamos desde ¿cuándo? Pero no lo hicieron. Los aumentos en los no salarios lo hizo mínimos. Fox. O sea, porque no depende del presidente. Hay una Comisión Nacional de Salarios Mínimos en la que no solamente toma la determinación el presidente de la República, es un consejo. Sí. Vamos a hacer un corte, ¿me permites? Adelante. Hacemos un corte y regresamos para continuar. ¿Qué sigue para Marcos Efrén? ¿Quieres participar en la política? ¿Quieres ser candidato? ¿Quieres ser diputado? ¿Quieres ser senador? Que me lo responda, ¿verdad? Regresando del corte. Con mucho gusto. El gusanito de la política.
te ha picado nuevamente. Sí, ese es algo que yo creo que no vas a dejar en la vida. Alguien que se mete en la política es difícil que un día se salga. ¿Por qué? No. Es adictivo, es envolvente, te atrae, no sé, te despierta, te secreta la adrenalina al máximo, las endorfinas, no sé, la química de tu cuerpo reclama eso en una campaña sí. Es lo que más resalta. Sí. Y lo acabo de referir, no hay mayor incertidumbre que la de una campaña y tienes que estar alerta a todo. No, el gusanito lo tienes siempre, sí. Pero uno tiene que saber en qué momento debes de participar. Esto es, correr riesgos calculados o saber a lo que vas. Hay campañas en las que dices, yo voy a participar solamente para hacer presencia. Recordarás cuando fui candidato a gobernador, y el auditorio lo debe tener presente, que participé en la contienda contra Ángel Aguirre y contra Manuel Añorbe, y el partido tomó la determinación de que declinara a favor de Ángel Aguirre, contra mi voluntad. Yo no quería, porque el acuerdo con César Nava, que en su momento fue el que me invitó para que participara como candidato, era otro. Mi idea es, ok, voy, pero dame chance de que en el recorrido vaya yo encontrando a liderazgos, que vaya yo invitando para que se encarguen de las directivas de los partidos, del partido político, o de encabezar candidaturas, de tal forma que podamos abrirnos a la sociedad y poder crecer. Eso es lo que yo creo que nos ha hecho falta como partido político al PAN en Guerrero. Hoy Ricardo Mejía Verdeja está viviendo en Coahuila lo que tú viviste en Guerrero. Hace 12 años. Sí, y reconozco, es un hecho al que aceptó, al que reconozco que yo acepté finalmente. Un día habremos de platicar, si gustas, a detalle, pero también sé que soy soldado. Fue estratégico lo tuyo, ¿no? Fue estratégico, definitivamente. Sí, ¿Por qué? Porque nosotros nos sumamos al PRD en esa época y ganamos Guerrero, y el PRD soltó al candidato de Baja California y ganó Marco Covarrubias del PAN en Baja California. Venía muy sabroso Moreira diciendo que iba a ganar todo y no sé qué, y con eso, pues la primera Estoy hablando con un político que tiene tablas, que tiene oficio, que tiene trayectoria, pero sobre todo que tiene experiencia, ¿eh? Y además no es no le gusta mucho hablar de esto. Gracias por abrirte, ¿eh? Porque ha sido un poquito enigmático, muy críptico en decir las cosas, porque los entretelones en la política no cualquiera los descifra. O los abres. Yo he vivido en el partido político, yo soy segunda generación, mi padre fue refundador del PAN en Guerrero, con un puñado de ilusos que invitaron a don Luis Álvarez en 1958, cuando era candidato del PAN a la presidencia de la República, a visitar Taxco, y fue una visita muy exitosa. De ahí se formó el partido y se refundó el PAN en Guerrero, porque había tenido una participación muy intensa con don Feilogonio Mora encabezándolo en Chilpancingo principalmente, y habíamos ganado algunas alcaldías. Y después se apagó, sin recursos, y los integrantes del partido de esa época fueron ganando simpatías. ¿Por qué? ¿Cómo logramos crecer? Gracias a la congruencia de honestidad, de trabajo y a la propuesta del partido. La diferencia del PAN con otros institutos políticos es la ideología, el respeto a la libertad y a la dignidad humanas. Y esa ideología es universal, no se puede refutar, porque es beneficio para la población. Que como humanos hayamos tenido errores y no todos las cumplamos, o no hayamos tenido la visión de orientar una parte del presupuesto en determinada área, pues somos seres humanos y el presupuesto siempre es insuficiente. ¿Qué quieres ser, Mario? ¿Yo? ¿Qué quieres? Quiero seguir
tratando de servir. Mi función es esa, y lo he hecho. He estado en distintos cargos públicos, ya hemos referido aquí algunos. He sido delegado de la Secretaría de Economía, de Sedesol, del Seguro Social, coordinador nacional del Seguro Social, y no tengo una sola acusación, alguna observación. Y no me estoy tampoco alardeando, es fatuo decirlo, y discúlpenme por favor la falta de modestia, pero yo creo que se pueden hacer muchas cosas todavía, y hay una visión de país que podemos cumplir. Es muy distinta la iniciativa privada al servicio público, completamente distinto, y he estado en la iniciativa privada, en donde me formé como contador público en uno de los mejores despachos del mundo, PricewaterhouseCoopers, que ahorita es el más grande del mundo. Entonces tengo bien hecha esa definición, y yo me metí a la política porque mi padre, que participaba en ella, a mí no me gustaba. Los días del padre los festejaba, pues él en campaña. La votación era el primer domingo de julio, y muchos días y muchas semanas y muchas cosas no las disfrutamos juntos y no ganábamos. Y a todo mundo le gusta ganar. ¿Por qué nadie le va al Irapuato? Pues porque no va a ser campeón. Pues sí, ¿no? Entonces, y a mí me gusta ganar. Y me metí a la política porque vi cómo le robaron a mi padre en la elección de 1974 la presidencia municipal de Tasco. Una injusticia de esas que se cometieron hace muchos años. ¿Eso fue lo Yo que te incluso, motivó? sí, y me metí. Y después, cuando me regresé a Tasco, después de trabajar en despachos, me regresé a Tasco a hacerme cargo de un negocio familiar de plata que mi padre fundó en 1958. Éramos sujetos como miembros del Partido de Acción Nacional a revisiones del Infonavit, de la Secofi, de Hacienda, del Seguro Social, y eso nos hacía estar siempre en regla. Claro. Pero estoy acostumbrado, o estamos muchos acostumbrados a empezar de cero, de pero abajo. no me dice qué quiere ser, ¿eh? No me dice. Yo habré de participar Eso. en lo que el partido me diga. He sido general y también sé ser soldado. Puedo formar equipos y encabezarlos, o puedo sumarme a equipos. ¿Cómo ves a Guerrero? Lo veo muy difícil. Es un estado multicultural con muchas limitaciones. Y yo creo que necesitamos tener un proyecto de estado de aquí a 20 años, cuando menos. De tal forma que nos permita tener primero la infraestructura necesaria de comunicación, partiendo de la comunicación, de áreas de educación, de salud, para que cuando menos la siguiente generación tenga estudios de preparatoria, y de ahí partir para el futuro del Estado. Has pintado perfectamente las bases para que un desarrollo sustentable en Guerrero deben de partir desde la educación. No hay duda. Estoy convencido de que así tiene que ser. Así, la revolución educativa. La empezó Vasconcelos, ¿Sí? muy, muy fuerte, pero la hemos venido soltando. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Por ejemplo, ahorita, poner en todos los lugares acceso a Wi-Fi o Wi-Fi gratuito, Sí. de tal forma que todos podamos estar comunicados. Y electrifiquemos todo el estado de Guerrero. Mira, voy a poner un ejemplo. El tiempo Acapulco. es un tirano, acuérdate. Acapulco vive gracias a esta supercarretera del Sol, y hacia ahí tienen que converger todos los ejes de desarrollo de todas las regiones. Nos hace falta infraestructura y no la tenemos planeada, no la tenemos siquiera visualizada. Así es. Espero que esta entrevista no sea la primera ni la última. Ojalá sigamos enriqueciendo. Estos espacios deben de ser plurales. Debemos escuchar
a todas las voces. Creo que es una premisa. Primicia es otra cosa. Debe de ser una premisa de escuchar todas las voces y entender mediante el diálogo qué es, cómo son los protagonistas de un quehacer político que hay en Guerrero. Yo de entrada te felicito por esa apertura, porque no es de ahora, Jorge. Tu trayectoria la has manejado limpia a lo largo de toda tu vida pública en el medio de comunicación, y eso es lo que te ha ganado el prestigio, el reconocimiento. No eres el único, hay algunos otros también, hay algunos que también la han desvirtuado, pero yo te agradezco esta oportunidad, y a pesar de que soy de un partido político distinto al que gobierna y que rige esta institución, me permites exponer mis puntos de vista, y lo he hecho con todo el respeto, porque ese es lo que menos nos merecemos. Aprecio mucho la amistad con la que me distingues y esta oportunidad de dirigirme también a todo tu auditorio. Marcos Efrén Parra Gómez, Sin Medias Tintas. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias a usted. Recuerde, todos los miércoles aquí en Radio y Televisión de Guerrero, aquí le hablamos como a usted le gusta, sin medias tintas. Gracias.